Colombia vivió un periodo muy fuerte de violencia contra la prensa, especialmente a finales de la década de los 80, principios de los 90, donde en 5 años fueron asesinados cerca de 40 periodistas en estos momentos de guerra declarada de los carteles del narcotráfico contra la prensa. Y posteriormente en muchas regiones, después en la década de los 90, principios del 2000, esta violencia continuó, ya no tan violenta como fueron pues, los atentados de Pablo Escobar contra el periódico El Espectador, que son como los más emblemáticos, pero sí asesinatos selectivos de las voces más críticas, de los periodistas que eran pues, muy especiales en su región, porque eran una voz distinta, porque eran además los que estaban enseñando a los otros periodistas a criticar, a siempre estar cuestionándose qué era lo que estaba sucediendo. Son diversos los actores armados que tiene Colombia y esto nos ha ido llevando cada vez más a meternos en un complejo conflicto que ha involucrado a toda la sociedad colombiana, a todos los estamentos de la sociedad colombiana y cada vez ha sido mucho más fuerte. Eso también ha permeado el periodismo, la independencia del periodismo y la capacidad de poder denunciar y de decir la verdad de lo que pasa frente a ese conflicto en Colombia. Otro factor que ha llevado a que el periodismo sea una profesión de alto riesgo en Colombia es el hecho de que seamos un país atravesado por el narcotráfico. Yo quizás me atrevería a decir que Colombia, la mayoría de periodistas asesinados en Colombia han sido a causa del narcotráfico. Es una profesión de alto riesgo. Los periodistas se ven inmersos en amenazas, en asesinatos, en desaparición, en múltiples violaciones de derechos humanos por parte de actores armados que por X o Y razón no les gusta lo que escriben o lo que dicen los periodistas en Colombia. Digamos que son varios elementos que si los mezclas todos te darás cuenta que es muy complejo ejercer el periodismo acá, a diferencia de otros países que no tienen el fenómeno de guerrillas o no tienen el fenómeno de narcotráfico y que solamente pues tendrán el fenómeno de los poderosos y obviamente asuntos de corrupción del cual padecemos en toda América Latina. Lo más sencillo que puede ser es que quieran callarlo a uno, decirle que no puede hablar más de un tema X, que considere un grupo, una persona que afecta sus intereses particulares, hasta el riesgo mismo de la muerte. Hoy acudimos a un escenario de poca libertad de expresión, donde esa serie de intereses, llamémoslo particulares, llamémoslo del mismo Estado, en ocultar verdades que todos conocemos, ha conllevado a que la vida de un periodista viva en constante riesgo. Para nosotros es complicado saber que el periodismo investigativo está vetado en esta región, porque si lo hacemos corre peligro nuestras vidas, porque si lo hacemos corre peligro nuestra familia. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente tocar algunos temas que no impliquen o que no tengan actores en conflicto que nos puedan representar algún peligro para nosotros. Hoy en día, si uno le pregunta a los periodistas quiénes son los que más lo amenazan,
pues desafortunadamente la respuesta es que son funcionarios públicos, son la gente de las alcaldías, de las gobernaciones, ya no tanto evidentemente con esa violencia desmedida del asesinato, pero pues sí con intimidaciones, con amenazas, con una forma de censura más sutil, a través de presiones, a los periodistas que me hacen buena prensa los consiento, a los periodistas que me hacen mala prensa los castigo. Hay momentos en los que, digamos, los principales depredadores, por decirlo así, de la libertad de prensa en el país han sido los grupos armados, ¿sí? Pero también es cierto que muchos de estos depredadores también han sido personajes corruptos, ligados al poder. Siempre yo sostengo una frase y es: detrás de todo político corrupto siempre hay un delincuente que lo respalda, ¿sí? Y aquí hay muchos casos de periodistas que han sido amenazados o asesinados por publicar, por develar situaciones que tienen que ver con la corrupción. Vemos vulnerada nuestra libertad de prensa, no solamente por los grupos al margen de la ley que operan en el territorio, que además nos limitan a ingresar a algunas veredas, algunos municipios, algunos corregimientos, algunos sectores, sino también por parte de la fuerza pública, por parte del Estado. Hemos visto cómo también nos vulneran nuestros derechos. Creemos que las bandas criminales, los grupos al margen de la ley y también el mismo Estado son algunos de los factores que están impidiendo que nosotros desarrollemos con mayor eficacia nuestra profesión. Es muy difícil. Los actores armados en Colombia han utilizado su fuerza, su brutalidad para callar el periodismo desde todos los ángulos. Entonces aquí vivimos una época aciaga del narcotráfico que utilizó los medios, que acalló los medios. Vemos la historia del Espectador, vemos la historia de Guillermo Cano, pero también la guerrilla ha callado periodistas, ha amenazado periodistas, ha cerrado medios, ha atentado contra medios en Colombia, y desde luego que el paramilitarismo también tiene su muy buena porción de esta mordaza, de esta situación que vive el periodismo en Colombia. Hay cosas que a veces uno quisiera decir y no puede, o no le conviene, o no debe. Históricamente hemos podido comprobar, e incluso eso se plasma en muchas películas, en muchos documentales, que el mismo Estado es quien lacera esa posibilidad de crecimiento personal o de desarrollo normal de una función, en este caso la periodística. El problema es que nosotros, por más que investiguemos, a veces no llegamos a tener las pruebas para poder decir el Estado es el culpable de esto o de aquello. Cualquiera, a las 5:30 de la tarde recibo una llamada y me dice una persona, se me identifica como comandante Alirio, y me dice que a partir de ese momento la organización de las FARC me declara como objetivo militar por mi comportamiento frente a algunas personas que componen esa organización y por mi posición frente a la organización. Que a partir de ese momento me atenga a las consecuencias y que no denuncie, no hable, no diga absolutamente nada, pero que tenga muy en cuenta que me están vigilando y que a partir de ese momento soy objetivo militar de la FARC. Estábamos en jornada electoral un domingo, amanecimos con la noticia de unos vehículos quemados en esa zona. Entonces, pues obviamente, como periodista del noticiero para el cual trabajaba, pues me enviaron a la zona para mirar no solamente la situación en el tema de orden público, sino si efectivamente los ciudadanos iban a salir a ejercer su derecho al voto o si la amenaza era tan fuerte que se sentían intimidados.
Me dirijo al sitio con el equipo de trabajo para realizar este informe y allí estaban los guerrilleros de las FARC y nos tomaron cautivos y nos secuestraron durante una semana. Los paramilitares me amenazaron y a partir de ahí pues lo lamentable de esta historia es que nada ha cambiado. Las amenazas permanecen, me tuve que ir 2 veces del país, he tenido que salir de un momento a otro del país, 1 mes, 2 meses, regresar. Fui detenido 2 veces de manera arbitraria por el ejército colombiano. He sido amenazado de muerte. Y es que desde la misma universidad, desde que uno está estudiando la carrera de Comunicación Social Periodismo, empiezan a llegar las amenazas y la vulneración a la libertad de prensa, como me sucedió a mí cuando estaba ejerciendo mi trabajo de grado y también cuando estaba cursando mi carrera como profesional. Me llegó un mensaje de texto en el que me decían que tenía 24 horas para irme del territorio, para irme del municipio. Luego me llegó otro mensaje de texto en el que me decían que si seguía buscando culpables se iban a morir también mis colaboradores. Los paras, yo ya estaba haciendo derechos humanos, hacía informes, ellos no veían bien lo que yo hacía, entonces me habían amenazado, fueron 3 veces a matarme a la casa, como no me encontraban, entonces iban a matar a mi compañera que estaba embarazada de mi hija. Mi hija nació 7 mesina. Y también otro día, también por el trabajo que yo hago como periodista de derechos humanos, mi papá tenía un taxi, yo lo manejaba de vez en cuando. Y un día cogí al conductor pensando que era yo, le iba a echar candela. Y le iban a echar candela, le decían: usted es Ademir Luna, tal por cual, usted deje de estar haciendo lo que está haciendo. Me decían guerrillero. Y el tipo le decía: no, yo no soy Ademir, yo soy el conductor. No, usted es Ademir. Le rociaron gasolina y sacaron una mechera y le iban a echar candela. Y entonces al último la mechera no le prendió. Y los tipos le pegan con la mechera en la cabeza al muchacho. Y yo: dígale así, hijo de puta, que se muere este año. Y así ha sido, pues, todos estos años de ejercicio ha sido amenazas. El año pasado fui amenazado. Este año ya he sido amenazado 2 veces. A lo largo de todo este tiempo cubriendo informaciones y sobre todo en mi caso, que he cubierto mucho la situación de conflicto armado y paz y derechos humanos, siempre estás muy en la mira de personas que no quieres que digas, muchas situaciones por las cuales se sienten afectados, ¿sí? Entonces, si bien había recibido algunas llamadas, algunas intimidaciones, pues siempre las situaciones fueron manejables. En el 2011 ya publiqué un artículo relacionado con las BACRIM y con estos grupos de paramilitares que mutaron y un conflicto urbano que había en la ciudad de Medellín. Y esa publicación, sumada a otra de policías corruptos, pues me generó una serie de amenazas y de una situación delicada para mi seguridad, por lo cual me vi obligada a salir del país. Vivir
y trabajar con amenazas es saber que tu vida está en peligro, es saber que tu vida está censurada, es saber que tu vida está o tiene poco tiempo, ¿verdad? Pero nosotros hemos sabido que los problemas de conflicto que hay en el municipio o en la región debemos vetarlo, debemos limitarnos a informar sobre lo que acontece en nuestra región. Sabemos que aquí hay conflicto, que aquí hay bandas criminales, que quizás hay corrupción en algunas instituciones, pero no nos atrevemos a informarlas porque sabemos que nuestra vida está en peligro. Tu vida cambia totalmente. Una cosa es ejercer el periodismo libremente y otra cosa es ejercer el periodismo amenazado. Tu vida cambia. Se descompone todo tu núcleo familiar porque las amenazas terminan involucrando al núcleo familiar, terminan llevando a un mundo de desasosiego a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a todos los que están alrededor. Permea de alguna forma la tranquilidad de un núcleo familiar. Pero vivir amenazado es muy difícil, es muy complejo para el periodista desenvolverse su labor, porque muchas veces incluso hay historias de gente que no quiere hablar, de entrevistados y de personajes que no quieren hablar con el periodista por sus mismas amenazas, por el riesgo que conlleva sentarse con ese periodista que está amenazado. Llega un momento en que tú no sabes si hacer el programa por teléfono, si es en radio o si es televisión, que vaya donde tú estás y graben, no hacerlo en directo. Entonces, si vas a ir a un centro comercial, si vas a ir a una cancha, si vas a ir a una piscina, si vas a salir a tomar algo con tu familia, tus amigos, ya uno empieza a ver enemigos en cualquier persona que esté cerca. Eso genera un impacto emocional y más en uno que tiene valor civil, en la familia, que son los que más se afectan cuando algo de esto te llega. Es muy complejo, es muy complejo porque digamos que te cambia la dinámica total de lo que has venido haciendo, ¿sí? No puedes ejercer tu profesión con la libertad que lo hacías antes. No es lo mismo para uno como periodista movilizarse para donde quiera en un momento determinado a tener que hacerlo con 2 escoltas, ¿sí? Entonces la dinámica del trabajo, de tu relación interpersonal, da un vuelco completo. Hay un mecanismo de protección a periodistas que funciona desde hace 15 años. Es un programa que hoy en día da protección más o menos a entre 90 y 100 periodistas. Los esquemas de protección varían desde carros blindados y periodistas con guardaespaldas hasta chalecos antibalas, teléfonos de comunicación para reportar cualquier emergencia. Yo tengo protección del Estado desde junio del 2007, cuando se me dan las amenazas, más o menos 45 días después se me aprueba un esquema de seguridad. En sí protege tu vida, pero no te deja hacer el trabajo como debe ser, porque además la fuente, y los periodistas vivimos de la fuente, se torna un poco desconfiada, maliciosa, no trabaja lo mismo cuando te va a decir a ti alguna información y ve 2 personas que hacen parte del cuerpo de seguridad que uno carga. Yo lo que le digo a la gente siempre es, a ver, tengo escoltas, no tengo lepra, ¿cierto? Porque de alguna manera los periodistas que tenemos esquema de protección nos convertimos en leprosos sociales, ¿sí? Y es un poco entendible, a la gente le da miedo acercarse porque, esta tiene una amenaza, o sea, me voy a tomar un café con ella y algo puede pasar, ¿sí? Es normal que sientan temor, entonces
lo que hace es que te excluye, ¿sí? Entonces te conviertes en una persona, digamos, aislada, solitaria. Tienes que vivir con eso, es una situación compleja, donde tienes el respaldo de tu familia cercana y de una o dos personas más. De resto, todo el mundo abandona el barco por diferentes circunstancias, pero principalmente por temor, pienso yo. Eso te arruina la vida. Aparte de arruinarte la vida, te hace más difícil la labor periodística. Además, porque te diste cuenta o nos dimos cuenta que esas supuestas personas que nos cuidaban, que supuestamente era la seguridad del Estado protegiendo a alguien que había sido amenazado, esas personas eran tus espías, no eran las personas que te estaban protegiendo. Nos vemos coartados, nos vemos limitados. En esta región cualquiera nos puede intimidar. ¿Por qué? Porque nos ven vulnerables, porque nos ven que no tenemos protección del Estado. En la Constitución política está consagrado que el Estado protegerá al periodista, protegerá el ejercicio periodístico, pero cuando vamos a la realidad esto es totalmente distinto. A pesar de que uno denuncia estas amenazas ante el Estado, la respuesta de ellos no ha sido la más efectiva. Por lo menos en mi caso, donde me llaman, que me van a matar, que por lo que yo hago, que para que me pongo a denunciar y mil cosas. La protección que tengo del Estado es un chaleco antibalas, que me quedó pequeño además, y un teléfono celular. Entonces yo creo que las medidas no han sido las más efectivas debido al alto riesgo que yo tengo de morir por lo que estoy haciendo. La Fiscalía admite que frente a las amenazas contra periodistas hay un 95% de impunidad, es decir, que prácticamente no hay ningún avance cuando hay una amenaza contra un periodista. En el caso de asesinatos, la Fundación para la Libertad de Prensa ha documentado 142 asesinatos de periodistas entre 1977 y la fecha, 2015. De estos solamente ha habido una condena contra un autor intelectual. Los indicadores de impunidad en el caso de asesinatos de periodistas están por el 99%. Sin embargo, creo que los índices de impunidad en Colombia, no solamente en el asesinato a periodistas, sino a diferentes actores, están en el mismo nivel. No somos la excepción de esa media de justicia en Colombia. Lo simpático, lo que llama la atención es que siempre cada 9 de febrero, que es el día en que se celebra el Día del Periodista en Colombia, se hacen promesas de nuevas investigaciones, de avances, pero al final del día no se sigue avanzando. Bueno, ¿cómo decirlo? Siempre el Estado sale a decir que nos apoya, el Estado sale a decir que tenemos todas las garantías. Es posible que nos ofrezcan, según el nivel de riesgo, una mediana protección, una escolta, 2, 3 escoltas según la capacidad, un carro blindado. Pero eso nos dará la garantía de que no nos vayan a asesinar en un momento dado si alguien se lo propone. Creo que no. Yo diría que particularmente el Estado hace un trabajo. En Colombia hay 98 periodistas amenazados que tienen esquema de seguridad y que podríamos decir que en un momento dado vivimos porque el Estado nos ha protegido. Gracias a esa protección aún conservamos nuestra vida, nuestro trabajo. Pero sin embargo hay algunas falencias, ¿no? Hay algunas debilidades dentro de ese proceso que se deben corregir y que deben fortalecerse en aras de poder ejercer el periodismo dentro de la libertad que requiere esta noble profesión.
está considerado como uno de los países más peligrosos de la región para ejercer el periodismo. ¿A qué le podías atribuir esta situación? Sí, efectivamente, México es uno de los países con mayor violencia para el ejercicio periodístico. Desafortunadamente obedece a varios factores. Uno de ellos, la falta de voluntad política de las autoridades en una política de prevención y de luchar contra la impunidad. Es decir, hay una gran cantidad de impunidad, falta justicia, falta verdad, falta reparación en temas de agresiones contra la prensa, lo cual es un aliciente o un estímulo para los agresores. Al saber que no ocurre realmente nada en México si agredes a un periodista. Los agresores andan libres en la mayoría, si no es que en todos los casos. En la inmensa mayoría, los agresores, los homicidas están libres. Y el gobierno, como que en este país todo con dinero, queda otra vez demostrado, todo con dinero se puede, no hay sanción. Entonces desde ahí te deja en una situación de vulnerabilidad muy grande, porque cualquier persona, cualquier actor político, social, empresarial o criminal que se sienta afectado por algo que uno publique, pues con la mano en la cintura te agrede, te golpea o te mata. Ahora, ¿por qué a los periodistas? Porque hay un afán de control y de silenciar a la prensa. Es la censura. Es una forma de censura muy violenta y muy extrema que se está volviendo normal y común. Y a veces los mismos medios se autocensuran por los temas que también pueden correr riesgo ellos también. Entonces ese es el problema, no hay una libertad de expresión por la autocensura que uno aplica al momento de escribir o al momento de publicar. Pero ¿qué haces? No puedes sacar notas policíacas o álgidas para el gobierno y al otro día ya pareces muerto o que se metieron a tu casa y te asesinan. En mi caso siento que pues a mí ya me da miedo ejercer el periodismo. En ocasiones evito hacer publicaciones de algunos temas en especial, ¿sí? Porque tanto puedes afectar intereses de políticos, supuestos empresarios y gentes que están involucrados con la misma delincuencia, que te llevas sorpresas, ¿no? ¿Por qué? Porque recibes amenazas de muerte por teléfono, porque te siguen, porque vas a un café y los informantes de gobierno se sientan a un lado para ver qué es lo que estás diciendo y con quién estás hablando, porque recibes llamadas en la noche extrañas que obligas a que quites la línea telefónica, porque todo el tiempo estás en la tensión de que no te estén siguiendo. Debes de ser valiente y debes acostumbrarte a que en cualquier momento te pueden matar. Se dice fácil, pero para asimilarlo es muy complejo, ¿no? Y duro. Son los principales agresores y censores de la libertad de expresión y la agresión a los periodistas, ¿no? A que la ejercen, sobre todo periodistas críticos e independientes, ¿no? Nunca van a censurar, por ejemplo, a un reportero de la televisión o de la radio porque pues no le hablan a su dueño y su dueño aplaca al reportero, ¿no? Pero sí son censores para aquellos los que se salen de la línea, digamos, ¿no? Son los políticos los principales censores, pero también no sabemos cuál es la diferencia entre un político y una persona que está inmiscuida en crimen, en negocios ilícitos, ¿no? Entonces no hay una división muy clara entre ellos y los otros, ¿no? Hay regiones donde la mayor presión viene de agentes del Estado, es decir, diputados, senadores, policías, etcétera. En otros lugares puede que tengas mayor amenazas por parte del crimen organizado, pero ojo,
es crimen organizado que tiene complicidades con el gobierno, que tiene complicidades con el jefe de la policía, que tiene complicidades con el gobernador, que tiene complicidades con el cacique local. Entonces, problemas con el crimen organizado solito son los menos. Casi siempre es este binomio crimen organizado, políticos corruptos. Desafortunadamente, el actor con mayor violencia contra la prensa son funcionarios públicos. Aproximadamente el 40% en el histórico de los últimos 8 años en México, de acuerdo a documentación del artículo 19, nos da la cifra en que este 40% promedio es agresiones cometidas por funcionarios públicos hacia periodistas, principalmente funcionarios de índole local, es decir, en los municipios o autoridades estatales, lo cual nos manda un mensaje negativo en que las personas obligadas a garantizar la seguridad y el respeto a derechos humanos de periodistas son los principales agresores. En México no hay seguridad para ejercer un periodismo realmente crítico, un periodismo de investigación, es enemigo público de los funcionarios. Y luego, como ocurre siempre, cuando un periodista investiga y denuncia hechos de corrupción de autoridades, de funcionarios, de políticos o de empresarios incluso, resulta que el periodista después es víctima de una campaña de desprestigio, desacreditación, de burla y de agresiones. Como ha pasado, lo hemos vivido cotidianamente. Y los delincuentes de cuello blanco que roban el erario, que desvían recursos públicos, no reciben ningún castigo, ninguno. Ojalá pueda que quien llegue, quien sea, del partido que sea, pues tenga más sensibilidad, vea que esto es un verdadero problema que le afecta también al gobierno, un gobierno en cuyo estado no hay respeto a la libertad de expresión, al derecho a la información, pues no puede ser considerado democrático, no puede ser confiable, no puede ser respetable. Entonces, al mismo gobierno le debería interesar que esta situación se normalice, que se detenga pues, esta cacería de periodistas sobre la que no hay ningún control. Una comisión para la atención y protección de periodistas. En ella pues dan mecanismos de protección, instalación de cámaras, guardaespaldas, concertinas si es necesario para alambrar ahí en la casa. El mecanismo de protección inicia a funcionar a partir de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en el 2012. Aproximadamente el 23 aproximadamente de julio, es decir, a finales de julio del 2012, ya tiene 3 años funcionando, pero entró propiamente en funciones a finales del 2012, es decir, lleva aproximadamente 2 años y medio funcionando, con un conocimiento de más de 200 casos en estos más de 2 años y medio, aunque desafortunadamente hemos visto una gran cantidad de deficiencias en el funcionamiento del mecanismo desde la fase de conocimiento de casos, la decisión si esos casos se incorporan o no al mecanismo, cómo se analizan los riesgos en cada uno de casos para decidir si se le tienen que dar medidas extraordinarias que podrían ser evacuación de personas y llevarles a un lugar seguro, un refugio, o si se les tienen que asignar escoltas o resguardo de instalaciones, como podría ser de su domicilio, de sus centros de trabajo. El gobierno creó una comisión estatal para protección a las periodistas, se llama CEAP, pero todo fue una pantalla, fue para dar a entender que estaba preocupado, pero pues es una entidad burocrática que no ha servido para frenar, no ha servido para lo que fue creado, que es frenar las agresiones a los periodistas y ayudarlos, ¿no? Entonces es un elefante blanco, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que hace el gobierno, pero lo que realmente debería de hacer no lo hace. ¿Qué es lo que debería de hacer? Es castigar a los responsables de los crímenes de esos periodistas. La mayoría de los asesinatos de los últimos 4 años están impunes. Y pues bueno, se recurre a esta comisión más que nada
pues para sentar precedentes, pero en los hechos no sirve absolutamente para nada. No ha iniciado nunca un proceso en contra de algún funcionario de gobierno porque haya proferido amenazas que las han hecho varias veces contra trabajadores de la prensa. Entonces simplemente queda archivada la denuncia como precedente nada más, pero en los hechos la respuesta del Estado es nula, es insignificante. A mí me dieron como medida de protección el llamado Código Águila, que es la visita diaria de una patrulla a tu casa, que es rondines policíacos en el barrio, un botón de pánico y ya. Mi botón de pánico es un aparato que te voy a enseñar para que lo filmes, en que tú aprietas un botón y alguien de una oficina privada que está conectada con el mecanismo te pregunta: ¿está usted bien? Si estás bien, dices: ay, perdón, lo apreté por equivocación, y das una clave para que se interrumpa la comunicación. Si no das esa clave, sigue la comunicación. Ese aparato es un geolocalizador, van a saber en dónde estás, siempre y cuando no estés en un edificio, siempre y cuando no estés en un estacionamiento, siempre y cuando no estés en un lugar donde se interrumpa la señal, lo cual ya te mete en problemas, y van a estar hablando contigo y van a grabar toda la conversación. Y afortunadamente no he tenido necesidad de usar el botón de pánico. He estado en algunas situaciones a punto de, pero afortunadamente no fue necesario, y yo lo cargo a todos lados, día y noche, como mi amuleto. Otros compañeros hicieron la prueba y no funcionó. ¿No? Hay unos que dicen: es una pérdida de tiempo, no sirve, mugroso botón de pánico. Y otros tienen miedo de que el botón de pánico sea un instrumento para espiar al periodista, ¿no? Para que te sigan, sepas exactamente dónde estás, con qué frecuencia, grabar conversaciones delicadas. Entre las deficiencias que ubicamos en ese botón es que no se da una especie de protocolo de qué es lo que se hace una vez que se tiene que presionar el botón. Se permanece en un lugar, se tiene que ir a un lugar seguro, se tiene que ir a un lugar de evacuación, con qué autoridades locales se pueden trabajar para el protocolo de reacción inmediata. ¿Qué es lo que pasa cuando este dispositivo que está conectado a la red de telefonía de una compañía de teléfonos celulares, qué es lo que pasa cuando no funciona eso? Botón de pánico, ¿no? Botón de pánico. Y que, o sea, eso que tiene un micrófono, digamos. Sí, aquí está el micrófono. Aquí la CIA está oyendo todo lo que decimos. Hola. Saluda a la CIA. Este botón del medio, sí, es el que se aprieta en caso de peligro y te responde como si fuera un teléfono. Te responde alguien: ¿está usted en peligro? ¿Todo bien? Y tú hablas y dices: sí, auxilio, venga por mí. Y con el geolocalizador saben exactamente dónde estás, y si es en la Ciudad de México, buscan a la patrulla más cercana y la mandan a tu casa. Yo siempre digo que sirve para que el dron lance la bomba en el lugar adecuado. No sirve de nada que haya protección si no hay investigación del delito y si no hay sanción del delito. Y lo que pasa en México es que a la autoridad le vale un carajo la seguridad o la vida de los periodistas, porque hace un organismo, crea una instancia de gobierno para procurar seguridad para los comunicadores y los defensores de derechos humanos. Pero solamente cuando te agreden, si quedas vivo, entonces te acoges a un mecanismo de protección del gobierno federal que maneja gobernación.
Pero en ese mecanismo lo dejamos muy claro. No va a funcionar solamente la protección si no hay a la par, repito, investigación del delito y sanción. Te quiebra, ¿no? Por supuesto que cualquier amenaza te cambia la vida, porque tú no sabes si la van a cumplir, cuándo te la van a cumplir, o la van a cumplir con uno de tus hijos, que es aún peor, con tu mamá, con tu bebé, con alguien muy cercano. Entonces, si hubiera sido una amenaza en otro país, en otro contexto, es un loco, cuelgas, se te olvida, no le das importancia. Pero si a tus amigos los amenazan y los matan, entonces ya la tomas muy en serio. Sí, te acostumbras. O sea, yo cuando empecé a hacer cine documental de tratar temas que no podías tratar en medios oficiales como la prensa y la televisión, pues recibía llamadas: no te metas con ese tema. Amigos te decían, ten mucho cuidado. Gente enviada por el gobierno te decían, ya sabemos dónde estás. O sea, al principio sí te desequilibra emocionalmente, ¿no? Pero te vas acostumbrando a eso, ¿no? ¿Qué hace uno? Pues cuidarse, no exponerse a que te ocurra algún accidente en una salida de noche o algo así. Buscas tener sobre todo protocolos de seguridad personal y con tu círculo cercano, que no necesariamente es de periodistas, ¿no? Son tus amigos o tus familiares, ¿no? Pues trato de estar el mayor tiempo posible trabajando en casa. Trato de hacer todo en el día y lo más temprano que pueda volver a casa. Tratar de no salir, tratar de cuidar lo que escribes. No decir nada delicado en el teléfono, jamás. No circular lo básico, ¿no? Por el mismo camino, no hacer rutina. Nada, yo no tengo Facebook, nada por Face, nada por correo electrónico, nada por Twitter. Tratar de no tomar algunos temas álgidos como el caso del narcotráfico y de células delincuenciales. No ir a lugares solitarios, no ir a antros, no ir a bares, no ir a cantinas. Cuidar que no te vengan siguiendo, estar pendiente. Una de las medidas del mecanismo de protección a periodistas, pero sobre todo de los manuales que me dio artículo 19, es dejar de utilizar el transporte público. Y eso es muy caro. Yo no tengo coche. Hay medidas especiales para quien tiene un coche. Yo no tengo automóvil, entonces utilizo taxis de sitio y bueno, ahí se me va mi salario. Yo cuando salgo de mi casa y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, me encomiendo a Dios nada más. Yo no confío ni en la propia seguridad del Estado. No confío en ese tipo de seguridad porque siento que pues a lo mejor y podrían tener hasta un vínculo por ahí con ciertas gentes, ¿no? O mafias, sindicatos y que bueno, yo la traigo esa seguridad por las medidas que están, ¿no? Sí, porque si no lo acepto también va a decir el Estado, no, pues yo te di la seguridad, no la aceptaste, pues, sí. Pero yo preferiría andar solo, porque mi ejercicio es el periodismo nada más, no tengo otra actividad. Y creo que sí es una forma de vivir con miedo. Hay que reconocerlo, muchísimos vivimos con miedo, porque no es posible que no nos den las garantías el gobierno para poder ejercer nuestra actividad periodística. Es terrible cuando vas a salir a trabajar el pensar que puedes no volver a casa.
Para salir tienes que asomarte a veces si no hay gente extraña, si no hay vehículos raros pasando por tu domicilio. Y simplemente vas pues con la bendición de Dios a ver si regresas. Porque sabes que manejas algunos temas delicados. En México, dentro de poco va a ser imposible manejar hechos de corrupción si no es a costa de la propia vida. Porque finalmente pues, no somos héroes, ¿no? Ni siquiera deberíamos ser protagonistas de noticias. Nosotros somos los mensajeros. Nosotros somos los medios que le llevamos la información a la sociedad. Me llamaron a mi casa, me dejaron una voz de hombre, maduro, la frase, te voy a matar. Nada más. No, sin insultos. Mis compañeros normalmente los llenan de insultos para decirles que los van a matar. A mí simplemente me dijeron, te voy a matar. Y quedó el número registrado en la contestadora. Entonces, yo tuve la ventaja de que quedó la voz grabada, el mensaje quedó grabada con el número. Y llevé el audio al Ministerio Público y llevé el número y pasan los meses y no se le da seguimiento, no se le da investigación. Sí, yo sufrí un caso en especial, un atentado que cobró la vida de 3 de mis compañeros voceadores. El objetivo, quiero pensar que era yo, que yo supuestamente iba en ese vehículo. Afortunadamente pude abandonar ese vehículo de la empresa que estaba rotulado, me pasé a mi vehículo y eso fue lo que me salvó la vida. Tengo la sospecha, por comentarios externos, no de las autoridades oficiales, que fueron armas del propio gobierno del estado los que atentaron contra mis 3 compañeros, voceadores inocentes, voceadores indefensos, a quienes en un horario de 12 del día, plena luz del día, ninguna autoridad pudo darse cuenta de detener a estos delincuentes, ¿sí? Y de las investigaciones, pues es una gran decepción, no hay nada. Solamente te dan, en algunos casos, un servidor. Gobernación me acaba de notificar ayer que tengo ya medidas cautelares, me van a dar un botón de pánico. ¿Y a quién chingado voy a llamar con ese botón de pánico cuando estoy siendo agredido? Y las agresiones se dan porque sabe el delincuente que no hay castigo para los agresores. No hay un homicida preso que se haya probado que fue el que consumó el homicidio de un comunicador o de un defensor de derechos humanos. En cuanto a las cifras de violencia contra la prensa, nos podríamos ir a que la impunidad es más del 99%. ¿Por qué más del 99%? De acuerdo a las cifras de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, de la PGR, conocen más de 400 casos desde la creación de la FEADLE como tal. Sin embargo, no tenemos conocimiento de sentencias condenatorias firmes en contra de agresores contra la prensa. El gobierno no ha querido aceptar que se hayan debido o que hayan tenido su origen en su actividad profesional. Todos los quieren cuadrar o que si el mismo reportero era un criminal. En todos los casos de reporteros asesinados, o que si fue un robo común, o cualquier cosa, menos aceptar ya no aceptar, investigar que fuera por causa de su actividad profesional. No lo investigan, no siguen jamás esa línea de investigación. Así aunque no sea el gobierno el autor, se convierte en cómplice, sin duda. El día que haya un funcionario en la cárcel por agresión a periodistas, el día que haya un gobernador también en la cárcel por un asesinato de un periodista, ese día ya yo creo que sí
habrá cambios aquí en nuestro estado y también en el país. Tenemos cosas verdaderamente graves, como es el de Indalecio Benítez, un periodista del Estado de México, quien llegó un comando armado para asesinarlo a él y las balas quedaron en su hijo y le mataron a su hijo de 10 años, ¿no? Las amenazas hay que tomarlas en serio porque se cumplen. A mi colega Regina Martínez de Proceso la amenazaron 4 veces, amenazas de muerte, y ella no denunciaba, decía, pero es que yo no soy tan importante. No le dio la importancia que tenían esas amenazas y la mataron en su casa. Casi siempre, después de una amenaza, te matan, viene el asesinato. ¿Por qué seguir haciendo periodismo? Porque es una pasión. Y porque es un placer, es una pasión, es un placer y es un deber ciudadano. Es una vocación. Porque es la profesión que me apasiona, que me gusta hacer y que no puedo hacer otra cosa más que esto. La combino con otras cosas, ¿no? Haciendo cine documental, que tal se parece mucho al periodismo. Pero pues de eso estudié y de eso he vivido y pues no veo... intenté de alguna manera un tiempo alejarme, ¿no? Haciendo pizzas y vendiéndolas, ¿no? Pero hacía las dos cosas. Pero pues es una cuestión que ya la llevas en las venas y que no es fácil dejarlo, ¿no? Al menos hasta que te mate, ¿no? Y siempre lo mismo, dice, ¿por qué sigo en esto y por qué no me dedico a vender empanadas? Pues no lo sé. Mi ideal es, pues, defender la vida. Esto genera, pues, mucho miedo en la familia, en mis papás, en uno mismo, pero yo soy un hombre con visiones y sé que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para mal, sino para bien. Antes estoy salvando vidas. Varias veces lo he pensado, hace algunos años ya no, pero hubo momentos en que sí, incluso puse un restaurante y fue un éxito terrible, ¿no? Invitaba a todos mis amigos, no había mucha ganancia, pero nos divertíamos mucho. Y después de varios intentos de otras cosas me di cuenta que esto es lo que me apasiona, es lo que me gusta, y con todo el riesgo seguimos aquí con un equipo de colaboradores muy valioso que también me animan, ¿no? Me motivan a seguir haciendo el periodismo que hemos hecho, que lo estamos haciendo muy bien, creo, para nosotros y para la ciudadanía que nos sigue. Mi esposa, en mis hijos, en mis padres, quienes en alguna ocasión me dijeron, a lo mejor salte ya, deja ese ejercicio, deja eso del periodismo, pero siento que no me voy a ver bien en otra actividad. Los periodistas no nos podemos acallar. La delincuencia, los grupos armados, los corruptos no pueden callar el periodismo en ninguna parte del mundo. El día que un periodista se calle por temor, habrá triunfado la delincuencia, habrá triunfado el mal sobre el periodismo. Y el periodismo debe estar por encima de eso.